Bien, vayamos ahí nuevamente a Génesis 9, 1 al 17. Quiero que notemos, en primer lugar, algunas cosas. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo. Vamos a ver que en este pasaje es muy importante lo que Dios está diciendo. Ahora, como sabéis, yo en ocasiones viajo para dar clases para un seminario que tiene su sede en Madrid, pero tiene diferentes extensiones a lo largo de España. Y en una ocasión tuve la oportunidad de viajar a otra ciudad para dar un seminario sobre el Antiguo Testamento. Y en este lugar, pues yo no conocía a nadie, era un lugar pues desconocido para mí, ni siquiera nunca había estado en esa parte de España, no conocía la iglesia, todo era nuevo para mí. Así que el primer día yo me dediqué a observar y a preguntar cómo pues acostumbraban a tener las clases en ese lugar. Así que el primer día yo simplemente estaba haciendo mi inspección, investigando cómo se llevaba a cabo el seminario allí. Al día siguiente, que ya era el día del seminario, pues comencé la clase. Al principio todos estaban muy atentos, pero este seminario o los seminarios que se dan son intensivos y ahora han extendido un poco el horario, que es de 9 de la mañana aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde. Así que después de algunas horas, pues desde luego las personas se cansan un poco. Pero en esta ocasión pasa algo en particular que para mí me desesperó, siendo honestos. Mientras yo estaba dando la clase, después de ciertas horas, una persona no paraba de opinar. Y como sabéis, para mí no es malo que la gente opine, al contrario, me gusta escuchar los comentarios. Pero lo que sí me causó un poco de molestia es que yo ni siquiera terminaba de decir una frase y esa persona inmediatamente decía algo. Cabe decir que esta persona era familiar del pastor. No es malo ser familiar del pastor, pero para mí esto me dijo algo muy importante. Yo, al ver que no podía seguir con la clase porque esta persona intervenía demasiado, le comenté a todos que debían esperar hasta que yo terminara cierto punto y después podían hacer comentarios o, si tenían dudas, exponerlas. ¿Y qué crees que pasó? Después de ese comentario, esa persona ya no dijo absolutamente nada. Al terminar este seminario, llegué a la conclusión de que esta persona probablemente se sentía con mucha libertad de hablar y de hacer durante la clase porque era familiar del pastor. Es mi conclusión, puedo estar equivocado. Y bajo esa conclusión, yo llego a la siguiente premisa. La relación familiar no debía interponerse en la clase. Esa persona tenía que aprender a escuchar y dejar a un lado su posición para aprender. Ahora, ¿alguna vez tú has hecho algo así? ¿Alguna vez alguien está hablando contigo y tú no dejas que la persona termine de hablar según lo que esa persona te está diciendo? O lo pongo al revés. Quizás también tú eres ese tipo de personas que no deja hablar a las otras personas. Pues en este pasaje de Génesis 9 es todo lo contrario. En este pasaje vemos que no hay un diálogo. Hemos leído hace unos momentos Génesis 9, 1 al 17, pero podemos ver que no hay un diálogo entre Dios y sus criaturas. Realmente diríamos que es un monólogo. Dios está hablando y sus criaturas deben escuchar. Es un caso totalmente opuesto al ejemplo que di de esta persona que no dejaba de comentar mientras el profesor estaba hablando. Pero notemos que en estos pasajes, en 4 ocasiones, se menciona la frase "y Dios dijo" o "Dios habló". Versículo 1,
Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, versículo 8, entonces habló Dios a Noé, versículo 12, y dijo Dios, versículo 17, y dijo Dios. Pero nota que en ninguna parte de este pasaje aparece la respuesta de Noé ni de sus hijos. Esto nos hace ver la autoridad de Dios al hablar. Las criaturas debían escuchar las palabras de Dios. Tenían que escuchar cuidadosamente lo que Dios estaba diciendo. Y a este punto de la historia bíblica, Noé y sus hijos ya habían sobrevivido al diluvio. Recordemos que ellos sobrevivieron por su fe. El diluvio ya había terminado y ya habían salido del arca. Ahora, hay algo muy importante aquí también. No podemos asegurar cuándo sucedió exactamente este monólogo de Dios o esta explicación de Dios. No sabemos cuándo ocurrió porque no hay ningún indicio de tiempo. Pero probablemente Dios habló con Noé mientras hacían el sacrificio del holocausto. Recordemos que en Génesis 8, 20 al 22, se menciona que Noé, al salir del arca, ofreció un holocausto. Edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocaustos en el Señor. Y notemos el versículo 8. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos, pero nota lo que dice, a sus hijos que estaban con él. Así que esto hace alusión que había una comunión cercana después de salir del arca. Recordemos que el sacrificio del holocausto representa la consagración a Dios. Así que Dios está hablando con sus criaturas consagradas y está estableciendo una relación, una comunión con sus criaturas. Pero lo que vemos aquí es que Dios está hablando a sus criaturas, pero no son palabras de juicio como lo vimos en los capítulos anteriores. Estas palabras de Dios son palabras de misericordia. Dios está dando una nueva oportunidad. Dios está dando un nuevo comienzo a sus criaturas para algo en particular. Dios está dando un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para que sus criaturas gobiernen. Veremos que en este capítulo Dios está haciendo un recordatorio de Génesis capítulo 1, cuando Dios le delega a Adán cierta autoridad para gobernar sobre lo creado. Pero a este punto, el dominio delegado del hombre ha sido afectado por el pecado. Así que Dios está dando una nueva oportunidad. Dios está dando un nuevo comienzo después del diluvio, pero el hombre aún sufre las consecuencias del pecado. Y esto es importante, porque si el hombre no escucha las palabras de Dios después de salir del arca, seguramente el hombre dominará la tierra con violencia. Probablemente Dios habló con Noé y su familia inmediatamente al salir del arca, porque si él no hablaba con ellos, probablemente ellos volverían a seguir las intenciones de su corazón. Gobernarían violentamente en el nuevo comienzo y en la nueva oportunidad que Dios les estaba dando. De manera que Dios estaba protegiendo a sus criaturas y las estaba guiando en esta nueva oportunidad. Así que este pasaje nos muestra la gracia de Dios y su bondad al hablar a sus criaturas para que cumplan el propósito divino. Por esto, al igual que Noé y sus hijos, tú debes escuchar las palabras de Dios.
Así que, ¿qué debes hacer al escuchar las palabras de Dios? Noé y su familia escucharon las palabras de Dios. ¿Qué debían hacer ellos? ¿Y qué debes hacer tú al escuchar las palabras de Dios? En primer lugar, tú debes aceptar la bendición de Dios. Dios estaba bendiciéndoles y les estaba dando una nueva oportunidad. La primera palabra que aparece aquí es la bendición. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Dios está hablando con sus criaturas y lo primero que les dice son palabras de bendición. Pero pensemos, a este punto de la historia bíblica, ¿había personas que ya habían rechazado la bendición de Dios? Sí. Aceptar la bendición de Dios después del diluvio pareciera ser algo obvio, algo natural. Pero después del diluvio, el hombre sigue teniendo su naturaleza pecaminosa. A este punto de la historia, ya había personas que anteriormente rechazaron la bendición de Dios. Dios está dando una nueva oportunidad a sus criaturas, pero sus criaturas siguen con la misma condición caída, siguen su perverso corazón y en cualquier momento podrían rebelarse nuevamente contra su Creador. Por esto Dios está estableciendo una relación con sus criaturas para que se acerquen a Él con devoción, para que escuchen sus palabras. Y estos versículos son muy similares a Génesis 1, 26 al 28. Por segunda ocasión, Dios está bendiciendo a sus criaturas y Dios les está delegando cierta autoridad para que tengan dominio sobre lo creado. Vemos que Dios está dando una nueva oportunidad para que gobiernen como un servicio a su Creador. Dios en su gracia está bendiciendo a sus criaturas y a su vez les está dando ciertas instrucciones como al principio, como con Adán. Y lo primero que vemos en comparación con Adán y con Noé en este pasaje es que Dios les da la instrucción de multiplicarse, de procrear la tierra. Hemos leído que el versículo dice: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. A Adán y Eva también se les dio la misma instrucción. Se les dio la tarea de procrearse, de multiplicarse exponencialmente para llenar la tierra. Pero quiero que pensemos la similitud, pero a su vez un poco la diferencia. Esta instrucción a este punto de la historia tiene gran relevancia. ¿Por qué tiene gran relevancia? ¿De quién vendría o de dónde vendría el conquistador esperado? De un descendiente de Adán y Eva. De manera que esta exhortación o este mandato tiene una relevancia porque Dios no ha cambiado. Su plan redentor sigue vigente. Su promesa del descendiente de Adán y Eva, que sería el conquistador, sigue vigente. De manera que Dios sigue obrando para que su promesa siga permanente, que sea permanente. Dios está mostrando su gracia a través de este mandato. Porque vemos que el plan redentor divino no ha cambiado. Dios sigue cumpliendo su promesa. A pesar de que anteriormente vimos que las intenciones del corazón del hombre eran continuamente hacer el mal, Dios sigue dando una oportunidad y da una esperanza a través del conquistador prometido. Así que con esta exhortación inmediatamente vemos la gracia de Dios. Pero a su vez vemos otra similitud. Sigamos leyendo en el versículo 2.
y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Estos versículos nos recuerdan el dominio que tenía Adán sobre todo lo creado. Así que esta similitud es la siguiente. Dios está delegando cierto dominio a sus criaturas. Aunque en esta ocasión, en Génesis 9, hay una gran diferencia. Hay pecado. Con Adán y Eva no había pecado cuando Dios les delega ese dominio, pero con Noé ahora sí hay pecado. Y el pecado afectó todo lo creado y principalmente afectó la posición del hombre. Por consecuencia del pecado, el hombre tiene dominio sobre lo creado, pero nota que su dominio es con temor, con terror y con violencia, porque vemos que hay muerte. Adán tenía un dominio perfecto, un dominio puro. Los animales se sometían a Adán sin temor. Pero Noé y sus hijos tendrían un dominio a través del terror y del temor y la violencia. De manera que al escuchar estas palabras, seguramente Noé y su familia pensaron en el conquistador prometido que vendría y conquistaría, que traería descanso a la tierra sobre los efectos del pecado. Ese conquistador esperaba y triunfaría sobre la maldición del pecado. Y él gobernaría no con temor, ni sobre el temor, sino bajo su justicia. Pero sigamos viendo qué más podemos ver en similitud. Versículos 3 en adelante. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos. Poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. ¿Cuál es la similitud? Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vemos la importancia de la imagen de Dios. A este punto de la historia, el hombre sigue conservando la imagen de Dios. Aunque esa imagen de Dios, después del pecado, es una imagen corrompida, una imagen distorsionada. Y para Dios, su imagen impresa en el ser humano es muy importante, porque es a través de ella que su gloria puede llenar toda la tierra. De ahí el por qué Dios pide que pueblen toda la tierra. Por esto Dios en estos versículos aborrece el asesinato. En estos versículos vemos que Dios prohíbe el asesinato y toda aquella persona que mate a alguien tendría la pena capital. ¿Por qué? Porque el asesinato es un atentado principalmente contra Dios, contra la imagen de Dios. Nota que en estos versículos el énfasis no está contra la víctima. El énfasis está sobre el Creador. Así que Dios está diciendo que para Él su imagen es muy importante. Así que en esta similitud, Dios está haciendo
Está mostrando su gracia y su gran importancia. Pero por último, vemos una similitud más, y es que tanto con Adán como con Noé, Dios al bendecirles da ciertas restricciones. La restricción con Adán y con Eva era no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora con Noé vemos que hay dos restricciones. La primera era no comer sangre y la segunda, no matar a una persona porque la imagen de Dios está impresa en esa persona. Pero aunque hay una doble restricción con Noé, hay un principio claro en estos versículos. El principio es que Dios es el dador de la vida y por ende Él protege la vida porque Él es el dador. Levítico 17:11 nos menciona que la sangre representa la vida. Dice así, porque la vida de la carne está en la sangre. De manera que una persona mate a su semejante representa una usurpación de la autoridad del dador de la vida. Y si prestamos atención entre estas restricciones y entre esta comparación, podemos ver que las restricciones van más allá que simplemente la repercusión del hombre. Es decir, las restricciones no se centran en el hombre. Las restricciones muestran el carácter santo y justo de Dios. De manera que en estas restricciones vemos el cuidado del Creador justo ante sus criaturas. Así que hemos visto las similitudes. Pero ahora quiero que notemos el contraste muy notorio en estos versículos. El contraste más notorio es que en esa delegación de autoridad, en Génesis capítulo 9, el hombre gobierna sanguinariamente, de una manera violenta. El hombre gobierna al grado de ser capaz de quitar la vida a su semejante. Así que aquí encontramos un principio muy claro. Dios está dando una nueva oportunidad a sus criaturas y en esa oportunidad quiere restaurarlas para que no gobiernen con violencia. La razón del diluvio ha quedado claro en el capítulo 6. Dios envió el diluvio porque la maldad creció excesivamente. Pero Dios en su gracia está permitiendo que en este nuevo comienzo la humanidad vuelva a gobernar, pero no bajo la supervisión personal, sino bajo la supervisión del Creador. Recuerda que Adán era un virrey. Su gobierno sobre la tierra era una forma de servir a su Creador. Dios está dando una nueva oportunidad para que sus criaturas le sirvan. Y a este punto debemos preguntarnos, ¿la humanidad logró en este nuevo comienzo y en esta nueva oportunidad gobernar como un servicio a Dios? Pues lo veremos en el capítulo 11. A este punto de la historia bíblica podemos ver la gracia de Dios. Él está dando una nueva oportunidad al hombre. Él quiere restaurar al hombre para que cumpla su propósito. Y esta es una verdad que también es real para ti y para mí. No era una verdad que solamente le competía a Noé y a sus hijos. Es una verdad para nosotros, porque es una verdad del Evangelio. Dios te ha salvado de tu perverso corazón. Dios te ha dado una nueva oportunidad para que tú le sirvas y para que puedas cumplir con tu propósito de servir a Dios.
Dios te ha restaurado. Dios te da una nueva oportunidad y en esa oportunidad te restaura para que tú le sirvas. Dios ha restaurado tus deseos. Tú estabas muerto espiritualmente. Tú deseabas continuamente hacer el mal. Pero ahora, al tener vida espiritual, tu corazón te anima, te invita a amar a Dios. Te anima a vivir solamente para tu Creador. Te anima a servir a tu Creador. No obstante, ahora mismo tú sigues luchando contra el pecado. Tu cuerpo no ha sido restaurado. Pero llegará el día cuando Dios restaure completamente tu ser y a partir de ahí nunca más lucharás para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Noé y sus descendientes lucharían en su interior para no gobernar injustamente o violentamente. Por esto ellos debían recordar que el conquistador esperado llegaría y que Él les daría descanso de sus luchas espirituales. Ellos necesitaban aceptar la bendición de Dios para ser restaurados y en esa restauración cumplir la voluntad de Dios. De la misma manera, tú debes aceptar la bendición de Dios. Dios te ha dado una nueva oportunidad para servirle. Y eso es un acto de bondad. Es un acto de bendición. Tú no lo merecías, pero Dios te ha dado una nueva oportunidad y para que así tú vivas para Él. Y quiero que recuerdes ahora, de manera personal, cómo era tu vida antes de conocer al Señor. En Génesis 6 al 8 vemos que la humanidad vivía según las intenciones de su corazón. Recuerda cómo vivías tú antes de conocer al Señor. Dios te ha salvado, te ha dado una nueva oportunidad. Él te ha salvado y te ha dado una nueva oportunidad para que vivas una vida plena sirviéndole. Y ante todas estas verdades que hemos visto, tú debes tener cuidado de si eres indiferente ante la palabra de Dios. ¿Tú crees que Noé y sus hijos fueron indiferentes al escuchar estas bendiciones de Dios? Yo creo que no. Pero tú quizás eres indiferente al escuchar las bendiciones de Dios para tu vida. Quizás no te causa alegría recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Quizás no te causa un gozo recordar que Dios te ha dado una nueva oportunidad. O quizás tú eres apático. Pero déjame decirte algo que quizás va a ser muy duro para ti escucharlo. Si tú eres indiferente o apático ante la nueva oportunidad que Dios te ha dado, tú estás despreciando sus bendiciones. Si tú eres indiferente o apático ante esa nueva oportunidad que Dios te ha dado, y recuerda que esa oportunidad es para servirle, tú estás despreciando la bendición de Dios. Dios habló a Noé y a sus hijos para que ellos lo escucharan. Y Dios te habla a ti. Dios te habla a ti hoy para que no seas indiferente o apático ante la nueva oportunidad que Él te da para servirle. Sin embargo, eso no es lo único que Dios le dijo a Noé y a su familia. Dios continuó hablando. ¿Qué debes hacer al escuchar las palabras de Dios?
En primer lugar, aceptar la bendición de Dios. Él te da una nueva oportunidad. Y en segundo lugar, tú debes apreciar el pacto de Dios, porque Él te da un nuevo comienzo. Notemos versículos 8 en adelante. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Notemos que el versículo 8 comienza con un entonces. De forma que lo que Dios comenzará a decir es una continuación de su bendición que ha dado anteriormente. Aquí Dios está haciendo un pacto con Noé y sus descendientes. No obstante, este pacto no era delimitado o no se limitaba directamente hacia Noé. Nota que en el versículo 12 dice que esta es la señal del pacto por todas las generaciones. De manera que este pacto que Dios está dando o está haciendo tiene un alcance global por todas las generaciones. Es decir, en este pacto estamos incluidos tú y yo. En Génesis capítulo 6, Dios le había hecho una promesa a Noé. Dios le dijo en el versículo 18: estableceré mi pacto contigo. Dios habló con Noé, le advirtió del diluvio y que hiciera un arca. Y Dios le hizo una promesa que él establecería un pacto. Pero aquí debemos preguntarnos algo. ¿Noé sabía qué implicaba ese pacto? No tenemos información. No se mencionan los términos del pacto en Génesis capítulo 6. No sabemos a ciencia cierta si Noé sabía cuáles eran los términos del pacto, porque no hay muchos detalles al respecto. Pero para Dios, en este pacto hay solamente un solo término. Este pacto depende absolutamente de la voluntad soberana y misericordiosa de Dios. En Génesis 9 el pacto es muy claro. Dios ha dicho: nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio. Es decir, nunca más la tierra y la humanidad será destruida por agua. Y observamos que este pacto tiene una señal. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar diversos pactos, y los pactos tienen diferentes señales o símbolos. Y en este caso vemos un símbolo o una señal. Versículo 12, Dios dice: pongo mi arco en las nubes. La señal de este pacto es un arco que forma colores en el cielo.
Pero esto es un poco interesante. El arco en la antigüedad representaba la guerra. El arco era un arma de guerra. Pero en este pacto, el arco simboliza la paz después del juicio. Génesis 6 al 8 vemos el juicio de Dios por el pecado. De manera que este arco simboliza la paz después del juicio. Dios está mostrando su gracia después del juicio. Y nota que la señal de este pacto no depende para nada de cualquier obra humana. Esta señal del pacto depende exclusivamente de Dios. De manera que lo que leemos acerca de este pacto nos enseña más sobre quién es Dios y sobre su obra en la tierra. En primer lugar, este pacto muestra la gracia de Dios a todas sus criaturas. Teológicamente, a este tipo de gracia se le conoce como gracia común. En este pacto, Dios no hace una diferencia entre los que son suyos y los que no lo son. Todos podrán disfrutar de la bendición de este pacto por igual. Para Dios en este pacto no hay diferencia. Dios muestra su gracia común a todas las personas por igual. Un teólogo define la gracia común de la siguiente manera, y pon atención. La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. De manera que en esta gracia común Dios está dando bendiciones, pero no son para salvación. Son para recordar que Dios es real y que Él está mostrando su gracia a la humanidad. De hecho, el Salmo 145:9 hace referencia también a esto. El Salmo 145:9 dice que el Señor es bueno para con todos y su compasión para todas sus obras, sobre todas sus obras. El Señor es bueno para con todos. Pero no todos son salvos, no todos son de su pueblo. En Génesis 6 al 8 vemos que Dios está juzgando a la humanidad entera. Ahora en el capítulo 9, Dios está mostrando su gracia a la humanidad entera por todas las generaciones. Así que este pacto no hace diferencia entre los que son de Dios y los que no. Sin embargo, posteriormente en la Biblia encontraremos que Dios hace pactos exclusivos con su pueblo. Lo importante aquí es que el alcance de este pacto es universal. Y esto es algo maravilloso. Dios es misericordioso y Él está dando un nuevo comienzo a toda la humanidad. Esto muestra su gracia en su gran esplendor. Él da un nuevo comienzo a toda la humanidad. Nota también que este pacto es incondicional. Noé ni sus hijos ni ninguna otra persona tendrían que hacer algo para que Dios cumpliera su pacto. En este pacto basta simplemente con la voluntad soberana y misericordiosa de Dios. De hecho, notemos que todo lo que aparece en este pacto depende de Dios. En primer lugar, Dios tuvo la iniciativa en este pacto. Dios es quien dio la nueva oportunidad. En segundo lugar, el versículo 8 menciona que Dios estableció este pacto. En tercer lugar, la señal del pacto es visible por la voluntad de Dios. El versículo 14 dice, Dios está diciendo,
acontecerá que cuando haga venir, Dios está hablando, cuando yo haga venir las nubes sobre la tierra, se verá el arco. De manera que la señal del pacto depende absolutamente de la obra de Dios. Nota también que Dios es quien mira su señal del pacto. Versículo 16. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno. Así que, ¿qué vemos en todas estas verdades? Este pacto depende absolutamente de Dios. No hay ninguna condición para que se cumpla. Tampoco hay ninguna amenaza. Todo recae sobre Dios mismo. Es una gran bendición que este pacto, que incluye a todas las generaciones, es incondicional. Y porque depende de Dios, también este pacto es inquebrantable. Este pacto no se puede romper, porque depende de la palabra de Dios. Y Dios cumple su palabra. Dios había prometido hacer un pacto con Noé, y Dios lo cumplió. Recordemos que en este pasaje hay un gran énfasis en los versículos que dicen, y Dios dijo. Este pasaje enfatiza lo que Dios dice. Y como el pacto depende de Dios, Dios no cambia. Por ende, es inquebrantable. Nada puede hacer que Dios cambie de opinión. Esta verdad da seguridad y quita toda incertidumbre. Dios cumplirá sus palabras. Y en esta verdad debía confiar Noé y sus hijos, y deben confiar todas las generaciones. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez tú has pillado a alguien que en ese momento te está diciendo alguna mentira? Es decir, tú estás hablando con una persona, te dice algo y tú sabes que es mentira. ¿Cómo reaccionas cuando descubres que alguien te está diciendo una mentira? Lo abrazas y le dices, ay, es verdad, ven conmigo, vamos a hacer lo que tú dices. No. Esa persona para ti pierde toda credibilidad. Y de ahora en adelante, cuando él te va a decir algo, tú vas a tener mucho cuidado. Pero aquí, en esta historia, es todo lo opuesto. Noé y su familia confiaron absolutamente en Dios. Ellos sabían que Dios cumple su palabra. Ellos escucharon la palabra de Dios y confiaron en ella. No tenían incertidumbre, tenían gran seguridad porque Dios cumple sus palabras. Al escuchar las palabras de Dios, Noé y su familia tendrían que apreciar las bendiciones que recibirían por el pacto. Dios estaba dando un nuevo comienzo a la humanidad. Y nota que este nuevo comienzo es un comienzo de gracia. Dios en su gracia prometió que no volvería a destruir la tierra con agua. Esta promesa la recibió Noé y su familia. La humanidad recibió esta bendición de forma incondicional que es inquebrantable. Y por ahora quiero que tú te traslades a ese momento cuando Dios habló con Noé y su familia. Imagina que tú estás allí escuchando las palabras de Dios y viendo la reacción de Noé y sus hijos. ¿Creerías que al escuchar todo esto, Noé y su familia rechazarían a Dios? ¿Tú crees que serían indiferentes? ¿Crees que Noé y su familia ignoraría a Dios?
¿Tú crees que ellos dirán, uy, escucho algo? Pero bueno, dejemos que siga hablando. Nosotros a lo nuestro. Vamos a construir un hogar porque ya hemos perdido nuestra casa. ¿Crees que actuarían de esa manera? Yo creo que no. Probablemente Noé y sus hijos estaban agradecidos, primeramente porque Dios los salvó del diluvio, y en segundo lugar, porque no solamente los salvó, les ha dado una nueva oportunidad, les ha dado un nuevo comienzo, y están recibiendo bendiciones de parte de Dios. Y quiero que te preguntes esto: ¿la humanidad se merecía este nuevo comienzo? No. La humanidad se rebeló en contra de su Creador. La humanidad vivió en sus placeres, vivió según sus fuerzas de una manera orgullosa. Pero Dios es misericordioso. Dios dio una nueva oportunidad a la humanidad para que apreciaran su bondad, su gracia y que apreciaran su dirección en este mundo caído. Pero seamos realistas. La humanidad no tardó en olvidarse de su Creador. La humanidad comenzó a despreciar este pacto de bendición y lo veremos en Génesis capítulo 11. Pero la pregunta crucial hoy no es sobre lo que hizo Noé, lo que hizo su familia. La pregunta crucial hoy es para ti. ¿Qué harás ante la verdad del pacto de gracia y de bendición de Dios para la humanidad? Es decir, ¿aceptarás la bendición de Dios en tu vida o lo rechazarás? Esa es la pregunta crucial para ti. Sí, la sociedad rechaza este pacto de gracia de Dios. Incluso usan la señal del pacto, el arco iris, para fines pervertidos y deshonrosos. Pero la pregunta hoy no es para ellos, la pregunta hoy es para ti. En realidad, ¿tú aprecias que Dios en su gracia haya hecho este pacto universal, incluyéndote a ti? Yo espero que lo aprecies. Nosotros vivimos en un lugar donde llueve demasiado. Por ende, es común ver muchos arcoíris. Pero que veamos tan seguido los arcoíris no deben restarle la importancia a lo que simbolizan. El arcoíris es un recordatorio de la gracia de Dios. Así que cada vez que tú ves un arcoíris, ¿recuerdas la gracia de Dios en tu vida? O simplemente dices, mira, qué bello arcoíris. Simplemente le haces una foto y lo publicas en tus redes sociales. Cada vez que veas un arcoíris, recuerda la gracia de Dios. Dios en su gracia hizo un pacto con la humanidad, donde prometió que nunca más destruiría la tierra con agua. Y en ese pacto estamos incluidos tú y yo. Pero para terminar, quiero que pensemos en el principio teológico detrás de todos estos versículos. Dios hizo un pacto con la humanidad y le dio un nuevo comienzo a pesar de sus rebeliones. Ese nuevo comienzo es un comienzo de gracia. Así que ¿puedes ver cuál es el principio aquí? Dios en su gracia dio un nuevo comienzo a sus criaturas rebeldes para que les sirvan a través de su gobierno en la tierra. Dios sigue dando un nuevo comienzo a sus criaturas rebeldes para que les sirvan de corazón. Aquellos que viven en su pecado, es decir,
aquellos que disfrutan del placer momentáneo del pecado, de la perversión sexual, de la mentira, de la pornografía, de la avaricia, Dios les da un nuevo comienzo en su gracia. Dios busca a aquellos que están muertos espiritualmente para darles vidas y que puedan disfrutar del nuevo comienzo que Él les da. Ese comienzo es de gracia. No es por los méritos humanos, es solamente por la obra de Cristo en la cruz. A través de Jesús, cualquier persona puede tener un nuevo comienzo. Es solamente por Jesús que una persona puede vivir de forma diferente. Es solo por Jesús que tú puedes dejar de servir al pecado y comenzar a servir a tu Rey y Señor. Y ese nuevo comienzo empieza al escuchar las palabras de Dios. Noé y su familia tenían que escuchar las palabras de Dios para entender que Dios les estaba dando un nuevo comienzo. Es solamente por la palabra de Dios que una persona puede tener un nuevo comienzo en su vida espiritual. Porque recuerda que la palabra de Dios viene por la fe y la fe viene por el oír. Toda aquella persona que ha venido ante Jesús y que ha aceptado que la vida que Él da tiene un nuevo comienzo. Dios ya no mira su pasado, Dios ya no mira tu pasado. Ahora Él te da un nuevo comienzo. Ahora en Cristo Dios solamente ve la nueva criatura que Él te ha hecho. Antes servías a los placeres del pecado, pero ahora tú sirves y te deleitas solamente en Dios. ¿Esta es una verdad para ti? Sí. Tú debes apreciar lo que Dios ha hecho en tu vida. Estabas perdido, pero Él te buscó y te dio un nuevo comienzo. Y una manera en la que tú puedes apreciar ese nuevo comienzo que Dios ha hecho en tu vida es sirviendo a Dios. Dios le dio una nueva oportunidad y un nuevo comienzo a Noé y a su familia para que le sirvieran gobernando la tierra. Dios te da una nueva oportunidad, te da un nuevo comienzo a través de Cristo para que tú le sirvas. En este nuevo comienzo, después del diluvio, Dios le recuerda a la humanidad que Él está dando una oportunidad para que le sirvan. La humanidad debía recordar que Dios en su gracia les estaba dando otra oportunidad. Lo que aprendemos en este pasaje no es solamente para Noé o para su familia, también te incluye a ti y a mí. De manera que las responsabilidades que Dios le dio a Noé y a su familia tienen ciertas implicaciones para nosotros. Nosotros de la misma manera debemos servir a Dios en la nueva oportunidad y en el nuevo comienzo que hemos recibido al ser salvos de nuestro pecado. Y quiero que escuches esta frase porque es el punto central. Porque Dios te ha dado una nueva vida y un nuevo comienzo, tú debes escuchar sus palabras para servirle. Porque Dios te ha dado una nueva oportunidad y un nuevo comienzo, tú debes escuchar sus palabras para servirle. Tú debes servirle como una respuesta a la gracia de Dios.
Thank